Muy bien, buenos días. Bueno, mi nombre es Gravito Mateo Turbisco. Soy médico psiquiatra del Hospital Cayetano Heredia. Agradezco la invitación del Colegio Médico y del Ministerio para esta exposición que tiene que ver con el manejo de los trastornos afectivos en el contexto de esta situación de pandemia, ¿no?, por el COVID-19. Voy a hacer la exposición un poco más centrada en la situación de la pandemia y cómo está estableciendo unos nuevos factores de riesgo y unas nuevas condiciones psicológicas de predisposición para tanto la aparición de personas con trastornos afectivos y ansiosos recién diagnosticados en este contexto, como que también la descompensación de ya pacientes que sufrían estas enfermedades previamente y que habían estado siendo controladas. Voy a saltarme un poco el tema de las estadísticas, pero podría empezar diciendo que hay ya estudios al respecto, sobre todo en China, y ya están saliendo los europeos, donde se ve que la prevalencia de estos trastornos, sobre todo los de estrés agudo, el estrés postraumático, factores de estrés psicológico, están y han aumentado, ¿no? Así como que también se espera que haya un aumento, un rebote, digamos, de la de incidencia de descompensación de problemas de salud mental. Esperemos también que no suceda, pero tener mucho cuidado con el tema de los suicidios, el tema del consumo de sustancias y de alcohol. Bueno, entonces vamos a empezar. Ok. ¿Qué factores de riesgo, por ejemplo, se han sumado en esta situación de pandemia? El tema económico, el tema del estrés económico, la dificultad que van a tener las familias para poder compensar, para poder completar las necesidades más básicas como la alimentación, el vestido, así como también las de salud y las de educación. Ya estamos viendo cómo ha aumentado la demanda de traslados, ¿no?, de instituciones de educación privadas a las públicas. También probablemente el tema de salud, ¿no? Muchas personas dejen de tener salud porque han perdido el trabajo y ya no les van a pagar ese derecho. Personas también que van a perder EPS de repente y van a tener que pasar al sistema público de salud, ¿no? Entonces es un tema muy importante. El tema del cambio súbito de expectativas de logro personal, ¿no? De un momento a otro nos cambiaron los planes, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me suspendieron unas vacaciones, ¿no?, planeadas y todo lo demás, con la pérdida económica que eso significó, y de hecho esto le pasó a muchas personas, ¿no? Entonces estamos hablando, en este caso, de un tema de descanso, ¿no?, de vacaciones, con una pérdida económica, pero también las expectativas todavía mucho más importantes que tienen que ver con logros profesionales, laborales. Por ejemplo, muchos de los chicos que acababan de terminar la secundaria y que estaban en la expectativa de empezar la universidad este año, ¿no?, lo que para ellos significa un año de retraso, o ya tenían planeado de repente terminar la carrera en cierto tiempo, ¿no? Entonces, no ha habido exámenes de admisión este año, por ejemplo. En nuestro ámbito, por ejemplo, los alumnos del último año, del penúltimo año del externado y el internado, que han tenido que interrumpir también su entrenamiento y que
no saben cómo compensarlo, ¿no? No saben si van a terminar adecuadamente preparados a pesar de que están recibiendo algún tipo de compensación a nivel virtual. De repente, emprendimientos también, ¿no? Que se iban a hacer o que ya se habían empezado a hacer y que se tienen que cerrar con toda la pérdida que eso involucra. El tema del aislamiento, ¿no? Somos una cultura que está muy acostumbrada a la interacción social, a las visitas, a la vida familiar. Y bueno, ahora eso también se ha visto bloqueado. Eh, Más que un aislamiento social, es un aislamiento físico, un distanciamiento físico, ¿no? Pero lamentablemente sí, a nivel social, si bien podríamos tener y mantener todavía el contacto a través de recursos de la tecnología, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. El tema también de que ya así como el tema social se ha restringido, eso ha llevado a que el acceso a los apoyos comunitarios y sociales de la vecindad, de los amigos, de alguna institución, ya no sea posible, ¿no? Lo mismo que también el apoyo religioso, espiritual, ¿no? Ya no se pueden juntar, digamos, las personas para tener algún oficio religioso en todas las religiones, ¿no? Tanto en la católica, ya no se han podido dar misas, probablemente en las religiones cristianas también, estas reuniones que tenían en sus templos, ¿no? Muchas personas que de repente hacían terapia presencial, personas que de repente tenían grupos de apoyo, en fin, ¿no? Todo eso también se ha visto restringido. El otro punto importante es que las personas que tenían una tensión más o menos crónica, frecuente, de trastornos de salud de cualquier tipo, ¿no? Hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera, y también problemas de salud mental, ya ven restringida esta posibilidad, ¿no? En algunos casos eran personas que ya habían pasado 3, 4 meses sin ver a su médico y tenían justo los controles durante esta época y ese tiempo ya se va alargando, ¿no? Ya vamos a los 4, 5, de repente hasta los 6 meses, sin ver un médico, sin poder de repente conseguir todas sus medicinas. Entonces eso también se convierte en una situación de preocupación. Otra cosa importante son las dificultades para adquirir los medicamentos, ¿no? Ya sea porque no se tiene la receta propia de no conseguir una atención o porque están escaseando, porque no hay, ¿no? Y entonces viene la preocupación de si conseguiré, no solo si podré comprar por lo económico, sino también si habrá, si me venderán, ¿no? La preocupación y la dificultad por conseguir equipos de protección personal, ¿no? Materiales de protección personal, o sea, la sola mascarilla, ¿no? Mascarillas de calidad, por supuesto. Sobre todo cuando uno está viendo en televisión, pues que unas son mejores que otras, unas protegen más que otras, ¿no? Entonces uno quiere definitivamente cuidarse bien, pero se da cuenta de que no puede acceder a ese tipo de material de protección, ¿no? Ya sea porque está escaso, ya sea porque está muy caro. El tema de la exposición al manejo mediático de las noticias, ¿no? Y en las redes sociales. ¿Cómo se presentan las noticias, ¿no? Muchas veces con un tono muy, muy sensacionalista, muy cargado de repente de las partes más negativas de la noticia, ¿no? Resaltando el sufrimiento de otras personas, dando opiniones acerca de los pronósticos, ¿no? Generalmente negativos. Entonces eso también influye mucho. Un temor a que alguien de la familia o que uno mismo se enferme y que uno tenga que pasar este aislamiento
No solo porque pueda ser puesto en cuarentena todavía mucho más estricta, sino porque pueda ser hospitalizado y tenga que estar aislado de los suyos y eventualmente si fuera también un familiar y desgraciadamente falleciera, las condiciones en las que va a ser tratado, digamos, su cuerpo, ¿no? Que no va a poder ser velado como la familia quisiera, en una sociedad como la nuestra, muy religiosa, donde hay toda una serie de costumbres relacionadas o alrededor, digamos, del fallecimiento, ¿no? El no poder haber visto por última vez a su familiar y todos estos temas relacionados, ¿no? Y de todas maneras, un factor de riesgo importante es ser personal de salud, ¿no? Bomberos o policías o miembros de las Fuerzas Armadas que están en contacto directamente con las situaciones o con los grupos de personas que ya tienen la enfermedad o tienen alto riesgo de tener la enfermedad. Es decir, además de tener este temor de la población general, estamos con un temor adicional, ¿no? Con un temor adicional. Particularmente yo trabajo en Cayetano Heredia, que es un hospital general, donde en verdad ahorita ya no hay especialistas, todos somos médicos y todos estamos atendiendo a los pacientes con COVID. Hemos tenido turnos en triaje, hemos tenido turnos en hospitalización o de apoyo inclusive en las áreas críticas. Y bueno, estamos en contacto directo, digamos, con los pacientes graves y bueno, eventualmente y desgraciadamente a veces tenemos que ver situaciones ya fatales y llenar certificados y todo eso que es bastante duro. Entonces somos un grupo de riesgo particular también. ¿Cuáles son los estados psicológicos que han condicionado esta pandemia? Vivimos en un estado constante de incertidumbre, ¿no? De salud personal y familiar, y con esta duda de si vamos a vivir o morir si es que enfermamos, ¿no? Algunos más, algunos menos, podremos algunos hacer algún tipo de ejercicio cognitivo y decirnos, no, tengo poco riesgo, o si tengo riesgo estoy controlado, o estoy bien protegido, ¿no? O bueno, o tengo fe de que no me va a pasar, en fin, todos tenemos algún grado variable, algunos más, algunos menos, de poder manejar este temor, pero estamos en esa incertidumbre, ¿no? ¿En qué momento nos vamos a enfermar? ¿En qué momento alguien de nosotros, alguien de nuestra familia, alguien cercano se va a enfermar? Y si se enferma, se podría morir, ¿no? Esa es la incertidumbre. La incertidumbre del futuro económico, del futuro personal, ¿no? De cómo va a ser, cómo saldré, encontraré trabajo, en qué voy a trabajar, peor todavía si ya me despidieron, ¿no? Y ya está pasando, de hecho, sé de varios grupos de amigos también que trabajan en otras profesiones, en otras empresas y bueno, ya han sido suspendidos o ya se les ha tenido que, ya no se les han renovado el contrato, en fin, ¿no? La situación también, la preocupación de incertidumbre acerca del país, ¿no? Saldremos adelante, no saldremos adelante, nos va a ir bien, habrá algún tipo de manifestación, ¿no? O sea, una situación de inestabilidad, no solo personal, familiar, sino nacional, como país. Y estamos también constantemente anticipando la peor situación, ¿no? Entonces, todo esto dentro del estado de incertidumbre. También esta sensación que se nos que ha sido impuesta, ¿no? En la que nos hace sentir que hemos perdido el control, ¿no? O sea, ya no puedo ir donde quisiera ir o donde antes iba, ya no puedo salir a pasear mi perro a la espalda de mi casa, sino solo al frente de mi casa. Ya no puedo ir a comprar el pan de repente donde me gustaba el pan, sino tengo que ir a la que está más cerca.
ya no me puedo demorar en tal sitio, de repente solo puedo comprar tales cosas, o ya no hay algo que quería comprar, ¿no? Como que tenemos que adaptarnos a limitaciones, ¿no? Ya no puedo transitar por donde quiero transitar, para entrar de repente a una calle ahora tengo que hacer cola, ¿no? Entonces hemos perdido el control, ¿no? Sensación de que se nos están imponiendo cosas también. Otro estado psicológico importante, la sensación de una culpa anticipada, ¿no? O sea, sentirnos culpables o anticiparnos a que vamos a ser culpables, de que vamos a llevar la enfermedad a nuestros familiares, de que vamos a contagiar, de que podemos ser culpables de que se mueran, de que también somos culpables de enfermarnos y que vamos a poner en una situación difícil o de riesgo a nuestra familia, a nuestros seres queridos, ¿no? Y esto pasa con toda la población, pero en particular con el personal de salud, con los que estamos expuestos al tema de contacto con los grupos de riesgo del virus y los enfermos, ¿no? Entonces, esto impone un nuevo estilo de vida, de constante temor, de constante miedo, lo cual condiciona la aparición de muchos trastornos de salud mental. En particular, ¿no? Dentro de estas consecuencias clínicas de lo que hemos dicho, vamos a encontrar los trastornos de estrés agudo y los adaptativos. Pueden haber debut de trastornos afectivos, es decir, depresión y trastorno bipolar y trastornos de ansiedad en todas las personas susceptibles, como por ejemplo los trastornos de pánico, el estrés postraumático, el trastorno de ansiedad por la salud, ¿no? Que es lo que antes conocíamos como hipocondriasis, y la somatización o el trastorno por síntomas somáticos. Asimismo, también nuestros pacientes crónicos o pacientes que ya habían superado la enfermedad también podrían recaer o descompensarse. Podemos estar ante un riesgo de aumento de la incidencia de suicidios, muy probablemente, como ya ha pasado en otras situaciones de crisis económicas o de desempleo, por ejemplo, el aumento de la incidencia del consumo de alcohol, de tabaco, de sustancias psicoactivas, un riesgo de aumento en la adicción a los videojuegos y al Internet en adolescentes y jóvenes, sobre todo por el tema del confinamiento, ¿no? Que a veces no encuentran otras cosas en las que distraerse. Y también el riesgo de eventos relacionados con la violencia familiar. No vamos a entrar mucho en el tema de los criterios de diagnóstico, creo que varios nosotros los conocemos y pueden ser revisados también, pero podemos mencionar todos los síntomas más frecuentes que podríamos encontrar en este contexto, ¿no? La angustia, el miedo, la tristeza, la pérdida del interés, la irritabilidad, los problemas del sueño, ¿no? Desde el insomnio hasta la somnolencia, las pesadillas, problemas del apetito, problemas cognitivos y somatización, ¿no? Entonces, muchos de ellos son síntomas claves en varios trastornos depresivos y varios trastornos de ansiedad, ¿no? Es importante aquí saber que en lo que se viene, digamos, en el panorama de la atención de salud de los próximos meses y probablemente hasta el próximo año, vayamos a ver efectivamente un aumento de la incidencia de trastornos de salud mental o de descompensación. Y por lo tanto, digamos, los servicios de salud mental que dispone el país probablemente sean insuficientes para cubrir con toda la demanda. Entonces aquí es importante, desde los colegas que acaban de salir de la universidad, de los médicos generales, hasta todos los colegas especialistas en todas las especialidades, poder identificar y eventualmente, como vamos a revisar en un ratito de manera breve, un poco empezar el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuándo tratar y cuándo derivar? ¿Cuándo tratar? Siempre, siempre hay que tratar, ¿no? No significa esto que vamos a dar solamente medicamentos. Hay que sospechar que hay un trastorno de salud mental y hay que tratar de diagnosticar, ya sea por lo menos para aconsejar que busque a una persona que pueda ayudar o derivar a su servicio de atención primaria.
Tenemos medidas generales que podemos recomendar, podemos también recomendar la psicoterapia o hacerla a las que no pueden hacer, y los psicofármacos. Es importante identificar qué tan severo es el cuadro, dependiendo del nivel de disfunción que existe, qué tanto ha afectado su vida diaria, el riesgo suicida que pueda tener, si tiene síntomas psicóticos, si tiene síntomas catatónicos, melancólicos, ¿no? Estos de inmovilidad, de agitación, de ecolalia, de copraxia, ¿no? Son cuadros más severos. Si es un tema muy recurrente o si sospechamos que puede ser una depresión o un trastorno bipolar, ¿no? Eso nos va hablando de severidad y ya nos va diciendo de repente que mejor ese paciente lo vamos a derivar. Es importante que tengamos en cuenta los factores de riesgo para el suicidio, ¿no? Para poder derivar un paciente a tiempo, sobre todo si ha tenido un intento de suicidio, ¿no? Principalmente en ese caso, cuando ha tenido un intento de suicidio y tiene todos estos factores de riesgo adicionales, es mejor derivarlo, ¿no? Si es hombre, sobre todo, si ya tiene intentos previos, si tiene historia familiar de suicidios, si ha habido una pérdida severa reciente, algún familiar, por ejemplo, que haya fallecido por COVID o más de un familiar, que tenga alguna enfermedad grave, que tenga un plan muy detallado, muy, digamos, bueno, por decirlo así, sin posibilidad de fallar o poca posibilidad de fallar, no quiere aceptar ayuda, no tiene un soporte familiar y social adecuado, tiene además síntomas psicóticos, o tiene o sospechamos mucho que puede ser una persona con un trastorno bipolar y se usa drogas y alcohol. Dentro de las medidas generales en este contexto, tenemos que recomendarle limitar su contacto con las noticias y buscar fuentes que sean menos sensacionalistas, que de repente solo lo haga una vez al día, que de repente use más bien medios escritos más serios, de repente el canal del Estado, que es un poco más descriptivo, ¿no? Pero que solamente sea restringido a un momento del día como para estar conectado con el país y el mundo, pero no, digamos, quedarse varios momentos del día en eso, ¿no? Que se establezcan rutinas diarias, ¿no? Dentro de la casa, por ejemplo, los que trabajan en la casa que más o menos repitan el horario que tenían en el trabajo, los que se quedan estudiando en casa igual que repitan el horario que llevaban en la universidad o en el colegio. Tener un espacio de tiempo para hacer actividad física, aprovechar de repente el estar en casa para retomar algún plan que quedó pendiente, como leer un libro, terminar de leer un libro, terminar de pintar algo, de escribir algo, de arreglar algo en casa, por ejemplo. La alimentación saludable es muy importante, en eso podríamos buscar recomendaciones de un nutricionista, pero en general, digamos, evitar el café en exceso, evitar el alcohol, ¿no? Y alimentos, digamos, que estén muy, muy cargados de carbohidratos o de grasas saturadas. Es importante que mantengamos el mismo horario de sueño que teníamos previo a la cuarentena o recuperar un estado de sueño saludable, ¿no? No, porque estamos, digamos, en la casa, no amanecernos o no quedarnos hasta muy tarde, ni tampoco levantarnos muy tarde, tratar de dormir. En promedio, ¿no? Entre unas 7 a 9 horas, que es lo recomendable, y que esto más o menos sea pues al final de la noche, sin llegar a la madrugada, y despertarnos también en promedio, más o menos cuando las actividades del día ya empiezan, ¿no? Es importante que se mantengan los vínculos con la familia, con los amigos, a través de todos los recursos tecnológicos que disponemos, y recordar que el distanciamiento social es distancia física, pero no desconexión social. Recuperar todos estos lazos con amigos y con familiares. Celebrar cumpleaños a través de las redes, del Zoom, etc. Skype. Las medidas específicas
Bueno, facilitar el contacto, y esto corresponde un poco más al sistema de salud, con el contacto con los profesionales de la salud mental, ¿no? A través de lo que es la telemedicina principalmente, facilitar las recetas y el acceso a las farmacias, facilitar la atención de urgencias, ¿no? Sobre todo si se requiere algo presencial, para que puedan acudir al primer nivel de atención o la consulta privada, digamos, en espacios seguros, ¿no? Y bueno, podemos recurrir también al Internet, donde podemos encontrar mucha oferta de terapias alternativas, ¿no? Desde la propia psicoterapia como terapias de respiración, relajación y otras. En lo farmacológico, cuando decidamos empezar lo farmacológico, y creo que sí, la gran mayoría de los colegas podemos empezar el tratamiento en cuando identificamos un paciente que tenga un trastorno depresivo o ansioso. Recordemos que el tratamiento de fondo son los antidepresivos que elevan la serotonina y que el tratamiento sintomático inicial lo podemos hacer con benzodiazepinas, ¿no? Sobre todo cuando hay ansiedad. Hay toda una lista de actualmente ya hay como 12 grupos de antidepresivos con diferentes mecanismos de acción, pero creo que aquí es importante, y por eso solamente he puesto aquí uno de los grupos, que son los de primera elección, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, con los rangos de dosis que ven ahí. De preferencia podrían ser sertralina y escitalopram, pero también podemos usar fluoxetina, por ejemplo. Menciono sertralina y escitalopram porque son los que tienen menor potencial de interacciones, sobre todo en personas que puedan estar tomando otros medicamentos o que sean mayores. Ahí están los rangos de dosis. Generalmente empezamos con el 50% de la dosis mínima la primera semana y luego ya subimos a la dosis estándar inicial, ¿no? El caso de citalopram, por ejemplo, podría ser 5 miligramos en el almuerzo o en la cena, ¿no? Por una semana, y luego empezamos con una tableta de 10. Lo mismo para la sertralina, 25 miligramos la primera semana y luego podríamos pasar a 50 miligramos en la segunda semana. Y vamos monitoreando la respuesta al tratamiento luego de 2 a 3 semanas de que ya está en la dosis mínima estándar, ¿no? Si por algún motivo no encontramos mejoría significativa, podríamos subir un poco la dosis hasta 50% más o 100% más, esperar otro par de semanas a 3 semanas. En el caso de que no tengamos respuesta, podríamos considerar una derivación también, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos importantes de estos medicamentos? Principalmente los gastrointestinales, ¿no? Náuseas, diarrea, abalonamiento, baja el apetito, que son generalmente transitorios y se resuelven en la primera semana. Los sexuales, ¿sí? Que pueden aparecer en las primeras semanas y a veces pueden ser una situación que limite su uso. En todo caso, de aparecer, también considerar derivar. Y un poco menos frecuente que haya ansiedad, que haya tremor, que haya insomnio, pero generalmente también los primeros días, y esto mejora usando concomitantemente benzodiazepinas, ¿no? Como vimos, está indicado en varios trastornos depresivos y ansiosos. Y las benzodiazepinas, que habíamos dicho que nos sirven en la fase más de manejo sintomático, que es la fase inicial, ¿no? Para poder calmar la ansiedad, para poder mejorar la calidad del sueño, para dar tranquilidad. ¿Okay? Principalmente vamos a usar las que están dentro de una acción corta o una acción intermedia, dependiendo de qué tanta ansiedad haya. Por ejemplo, si hay crisis de pánico, lo que va a actuar más rápido va a ser el lorazepam y el alprazolam. Dentro de los primeros 30 minutos va a calmar las crisis. Puede ayudar también para conciliar el sueño y tener un despertar un poco más fresco. Pero si, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen ansiedad constante durante el día, probablemente escojamos una benzodiazepina que tenga una posibilidad de cubrir mejor a lo largo del día y de la noche la ansiedad y el insomnio, para lo cual podría ser clonazepam
en el rango también de las dosis que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, en resumen, como había dicho, este contexto de la pandemia lo que hace es que aparezcan nuevos factores de riesgo importantes, intensos, esa es la palabra, que generan condiciones psicológicas también extremas, como había dicho, de incertidumbre, de pérdida de control, de imposición, de culpa, que te llevan a vivir en un constante temor y un constante miedo y por lo tanto predisponen a la aparición y a la descompensación de todos estos trastornos ansiosos y depresivos. Y es importante que los identifiquemos temprano, que los diagnostiquemos y que podamos empezarlos a tratar, no necesariamente, como dije, con fármacos, sino todas estas medidas generales, todas estas intervenciones, todas estas recomendaciones y eventualmente, si hay alguna dificultad para el acceso a profesionales de salud mental, de repente poder empezar con el tratamiento, todos como médicos generales que somos, podemos empezar a ayudar a los pacientes hasta que, digamos, el sistema se pueda recuperar y estos pacientes puedan empezar a conectarse con su proveedor de atención primaria, digamos, con su médico de familia, con su médico general en el centro de salud, que está más preparado para continuar el seguimiento o en caso, digamos, de alguna complicación o pacientes en situaciones especiales o de emergencias, directamente con los psiquiatras, ¿no? Eh, es todo lo que quería presentarles. Muchísimas gracias por su atención.